Un policía responde con su vida. Un soldado también. Un médico con qué. ¿Más plata? Juramento hipocrático, ¿sí? Los funcionarios del Estado dicen que estamos para servir. Sí, pues. Pero también el funcionario del Estado tiene que estar bien remunerado. Y si no hay una política remunerativa, usted nunca va a tener funcionarios bien remunerados. Ahorita ha anunciado el ministro de Economía que se va a cambiar, se va a motivar, a cambiar la ley de carrera pública. Ojalá sea verdad. Si este ministro hace eso, bueno, hemos entrado a un terreno importante. Porque en la medida que hay una carrera pública y que sea un requisito fundamental para poder acceder a la carrera pública, tener los méritos necesarios para ocupar un cargo, eso es bueno. Nosotros ingresamos a la carrera pública. Yo ingresé en el año 72 a la carrera pública, 7-2, por concurso. Entré un carrito menor. A los 6 meses ya era subdirector, a los 8 meses otro subdirector, y a los 4 años ya era director general, por carrera pública. Si te rompes el sueño me quedaba hasta las 11 de la noche. No me importaba, muchacho, porque tenía 30 años. Trabajaba en la administración pública y me esforzaba, entonces poco a poco yo llegué a ser director general de administración de un ministerio de Agricultura. Hice carrera pública. Y ayudé a mucha gente a hacer carrera pública. Muchos de mis subalternos los mandé a estudiar a la universidad. Los ayudé para que entraran a la Universidad de Garcilaso, a la Universidad de Villarreal. Y ahora son licenciados en administración profesional. ¿Por qué? Porque yo les decía, ustedes no se preparan, no van a tener ascenso. Tienen que estudiar, no pueden quedarse con lo que son. Secundaria completa, ahí no hay, en esa época, todavía la secundaria primaria, estamos hablando de los años 70. Todavía la secundaria era importante. Ahora, ni la secundaria, ni siquiera los títulos superiores. Ahora todo el mundo te pide maestría, doctorado, por lo menos diploma. ¿Sí o no? Todo el mundo te pide eso. Siquiera tienes algún diplomado, siquiera. Sí, estudiaron en gestión pública. No tiene ningún diplomado, no se estudiaron nada. Pero soy titulado. Hace 5 años que ejerzo, 5 años. No se estudió, no estás actualizado. No vale nada. O sea, tienes que tener tu título, tus diplomados, y también buscarte tu maestría especializada para que entres en un campo. Te obligan las circunstancias, pero normalmente no debería ser así, porque una maestría se adquiere en la vida. La maestría Así que los que no son maestros todavía no se asusten. Los que no son maestros o no son doctores, de lo que sea, no se asusten, hay tiempo para eso. Además, la maestría, como repito, te la da la vida. Te da el conocimiento, la experiencia, no te lo da el diplomita. Eso no sirve para nada, es un diploma que vas a colgar en una pared. Te servirá para concursar, pero no te sirve para enseñar. ¿Y el maestro para qué sirve? ¿Qué es una maestría? Es un maestro. Para que enseñe. ¿El maestro es para que enseñe o no? Y para que aprenda. Porque uno cuando ya llega a una edad determinada puede creer que sabe bastante, pero no sabe nada. No sabemos nada. He pasado 40 años trabajando, estudiando, pero ahí viene ahí por alguien y me saca una noticia, ¿no? Que me mate y me deja tirando cintura, como dice vulgarmente la cosa, y me dice, mire, usted de acuerdo con la última norma que salió, que esta vaina es así. Ah, caramba. Muchas gracias por aprender. ¿Me enseña o no? Yo no me voy a asustar porque alguien me enseña algo. Con mucho gusto, dígalo nomás. Precisar las interrelaciones funcionales. Interrelaciones. ¿Qué es una interrelación? Es una relación que se da entre varios. Interrelaciones. Hay relaciones, hay interrelaciones funcionales, sí, todos los órganos, no hay que olvidarse nunca, todos los órganos de una institución se interrelacionan. Todos los trabajadores de una institución se interrelacionan. Todos. Esa interrelación funcional hay que preverla en el ROF. ¿Cómo van a ser las relaciones entre un órgano y otro? Por ejemplo, para ser concreto, la OA, ¿cómo está organizada la OA? Recursos humanos, contabilidad, tesorería, logística, fundamentalmente los cuatro, y también en algunos casos administración documentaria, ¿no? Y en otros casos también informática, ¿no? También entra por la parte administrativa, algunos casos, no
no siempre se hace. Entonces, todo ese conjunto es un equipo de trabajo. Esa es la OGA, la Oficina General de Administración, que administra los recursos humanos, materiales y financieros. Simplificado, simple. La OGA es el órgano que administra los recursos humanos, materiales y financieros de la institución. Y hasta los recursos informáticos. Ese órgano tiene que cumplir con su función, sí, pues, administrar los recursos racionalmente. Palabra sabia, racionalmente. Uso racional de los recursos. Podemos aprender ese concepto del uso racional de los recursos para manejar el presupuesto, para manejar los recursos humanos, para manejar los recursos materiales. Determinar el régimen laboral, por ley. Determinar el régimen económico financiero, cómo te financias. Este es el presupuesto, ¿no? Por transferencias, ustedes saben la ley de presupuesto que señala. Transferencias, recursos propios, ¿cierto? Dinero del tesoro público, etcétera, etcétera, para financiar el presupuesto. Y también te puedo dar la facultad para que consigas donaciones, ¿no? Puedes conseguir legados, etcétera, etcétera. Eso te aparece en la parte correspondiente. Servir como un instrumento para el proceso de dirección y control. Claro. Esto es importante. Si tus atribuciones están establecidas en el ROF, y tú eres un director general de administración, tú sabes qué tienes que hacer tú y tu órgano. El órgano que tú diriges, el órgano de administración, ¿no? Si yo soy el director general de administración, yo sé lo que tengo que hacer en esa dirección general. Y tengo mis direcciones de línea que ya les mencioné abajo. No, de línea no, direcciones de apoyo que son personal, etcétera, etcétera, ¿no? Contabilidad, tesorería. Yo sé lo que tengo que hacer como director general. Sé que tengo que manejar el recurso que tengo ahí racionalmente. Entonces, si yo sé eso y yo les hago conocer a mis subalternos esto, me sirve como un instrumento para dirigir. ¿De acuerdo? Para dirigir. Porque le digo, señor, a usted le corresponde hacer esto y aquí está su función. Como jefe personal. Señor jefe de logística, aquí están sus funciones. Señor jefe de contabilidad, tesorería, aquí están sus funciones. Señor jefe de trámite documentario, aquí están sus funciones. Entonces dirijo en base a eso. Esto está establecido en la ley y en el ROF. Acá está, señor. Usted me las cumple. Y así también controlo. Porque te sirve de instrumento de control toda vez que tú estableces qué funciones están cumpliendo y cuáles no. Control. Supervisas el trabajo. Para eso sirve el ROF. Además, ¿no? Además, el ROF formaliza unidades orgánicas solo hasta el nivel. El ROF formaliza unidades orgánicas solo hasta el tercer nivel. Vamos a poner un ejemplo. Ministro y viceministro, como la misma, deben ser de un nivel, de la alta dirección. ¿Ya? Después aparecen las direcciones generales. Dirección general de administración, dirección general de asesoría jurídica, dirección general de asesoría jurídica, el otro órgano de apoyo es planificación, etc. ¿Cómo se organiza la obra? Tiene 5 unidades orgánicas, recursos humanos para tercer nivel. Hasta ahí llegas en el ROF, hasta el tercer nivel. Nada más. Si hay cuarto nivel dentro del área de personal, puede haber un cuarto nivel, eso ya no aparece en el ROF. ¿De acuerdo? ¿Y eso va a aparecer dónde? En el MO. Bien, en el MO. Ahí va a aparecer cuarto, quinto nivel si quieres. Y hasta el nivel de cargo. Eso va a aparecer en el MO. Característica, vamos más rápido ahora. Característica del ROF. Debe estar organizada de forma sistemática. No solamente lo que significa por sistemas, porque también funcionan los sistemas, sino sistemática en el sentido de que es ordenada, procesada, órgano tras órgano. Tiene que estar interrelacionado. Debe contener información pertinente, concreta y clara. O sea, no debe haber lo que estamos haciendo ahora, palabreo. No, sin palabreo. Acá debe ser información pertinente, de acuerdo con la ley,
concretas, expresiones claras, precisas y claras, para que se entienda. Si no, el que va a leer el ROC no va a entender nada, si no está con expresiones clarísimas. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Por ejemplo, una redacción concreta, planear, ¿no? Planear, dirigir y controlar las actividades de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Clarito, ¿qué cosa tengo que planear? Todas las funciones que corresponden, se que repitiendo lo mismo está haciendo la función. Planear todas las funciones que corresponden a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Si quiero poner planear, organizar y dirigir, mejor todavía, preciso más, ya está. Debe ser redactado en términos de fácil lectura y comprensión. Por eso es que generalmente el ROC siempre se redacta la primera frase, la primera son verbos infinitivos, ¿no? Controlar, supervisar, dirigir, ¿no? Verificar, etcétera, etcétera. Se utiliza siempre el infinitivo. Debe ser presentado e impreso para permitir su fácil manejo. Lo que decía el señor, ¿no? Presentado e impreso para permitir su fácil manejo. Fácil manejo por todos. Ahora la pregunta que me hicieron es, señor, pero usted me está diciendo entonces que todo el mundo debe tener su ROF, ¿no? No necesariamente pues todo el documento que tiene a veces 100 páginas, depende de la institución, sino las funciones de su órgano. ¿Qué es lo que tiene que hacer su órgano? Porque como veremos ahora, cuando usted hace el ROF, pone también con quién se relaciona su órgano. Entonces usted va a saber ahí en su ROF aparecen las funciones que le competen y las interrelaciones que tiene que hacer. Entonces, por lo menos del órgano, y por eso cuando el trabajador ingresa, debe dársele por lo menos su hoja de los trabajos que tiene que hacer, que sale del MOF, no del ROF, sino del MOF. O sea, señor, a usted lo hemos contratado, señor, a usted lo hemos contratado para que usted haga las operaciones de contabilidad y tesorería de este cargo. No, acá está. Este es sus funciones específicas de ese cargo. Manual de procedimiento por un lado y del MOF por otro lado, que te describe las funciones a nivel del cargo. Pero arriba, más arriba, aparecen las funciones generales de cada órgano. Estamos hablando de ROF, de nuevo, del órgano. Y acá tiene que señalarse qué es lo que tiene que hacer ese director general como funcionario de alto nivel y su órgano, el órgano que dirige. Y eso está en la ley. Eso está en la ley. Así que no hay que inventar nada, simplemente hay que redactarlo de acuerdo con, vamos a llamarlo así, la dimensión institucional. No todas las instituciones son ministerios. No todas las instituciones son ministerios. Hay OPEs, organismo público. Hay una municipalidad, es un órgano estatal, tiene que tener su ROC, tiene que tener ROC. El gobierno regional, tal, tiene que tener ROC, sí tiene que tener ROC por mandato de la ley. Y todo el mundo tiene que tener su ROC, todo el organismo del Estado, lo hemos visto. Su contenido se prenderá en títulos, capítulos y artículos. Ya es, ustedes perfectamente saben cómo es esta distribución. En títulos, capítulos, un título comprende varios capítulos y los capítulos comprenden varios artículos. La sumatoria de eso hace el contenido del ROC. Etapa del desarrollo del ROC. Formulación, aprobación, difusión y actualización. ¿De acuerdo? Un ROF se formula, se constituye una comisión al interior de la institución. La oficina o área de racionalización actúa como secretaría técnica. La oficina de racionalización. ¿Por qué? Como este es un documento de gestión, la oficina de racionalización, que es la oficina especializada, actúa como secretaría técnica y generalmente se constituye una comisión que preside, a veces, en una institución pública, un abogado. Yo diría que lo preside un administrador. Si ponen ahí a un administrador, una comisión, y ponen al de racionalización un administrador, un economista, entonces se va formando un equipo. Porque es un trabajo de carácter eminentemente técnico para hacer el ROC. Cada órgano propone las funciones generales y atribuciones.
a ver esta partecita que es interesante. Yo nombré un director general de asesoría jurídica. Él puede proponer las funciones que son de su competencia para que sean incluidas en el ROC. Sí, debe hacerlo. Porque se va a sustentar en la ley, igualito el de administración, igualito todo. Es para que las personas que van a concentrar la información lo puedan entender y modificar y arreglar. Si no, ¿cómo sabe qué sabe el otro? Este es un proceso, es un proceso. Su formulación debe ser combatida con las normas legales que la sustentan. En lo posible se debe hacer corte de página en los respectivos capítulos y títulos. Esto es una metodología. Corte de página es decir que no hacerlo enseguida, sino cada vez que termine un capítulo o un título se pasa a la siguiente página. Bueno, el proyecto a nivel de documento de trabajo debe ser opinado por los responsables de las diversas áreas. Primero lo propone, después lo opina. El proyecto final debe ser concordado en relación con las otras áreas. Este es un proceso interesante con la participación de todos los funcionarios. ¿Quiénes participan? Hemos dicho que el ROF es al tercer nivel. O sea, deben opinarlo hasta los directores, los que están acá. Generalmente cuando una institución se crea, este es algo teórico, lo que voy a decir, teórico y práctico en la realidad. Se crea una institución, aparece la ley orgánica publicada en el Diario Oficial del Peruano, inmediatamente aparece designado el jefe o el ministro, si es un ministerio nuevo. Entonces el ministro inmediatamente, en base a la ley de creación, dice: aquí tengo yo jefatura de asesoría jurídica, planeamiento, que manda la ley, la obra, inmediatamente nombra su jefe, ¿no? Y todavía no hay robo, por si acaso. Solamente está nombrando a su gente para que ocupen los cargos más importantes de la organización. Después se nombra la comisión que va a hacer el robo. Y entonces cuando comienza, todo el mundo tiene que opinar, hemos dicho, cada uno propone y opina. Después se consolida y después vuelve otra vez para que todo el mundo opine si lo que se ha consolidado, si el área técnica, en este caso racionalización, lo que ha consolidado está correcto. Entonces, es una especie de revolving o de feedback institucional que hace que baje el documento, suba el documento, baje el documento, si usted quiere lo hace hasta 2 veces, no hay problema para estar seguro de lo que está haciendo. ¿De acuerdo? Pero usted tiene que hacer un proceso. No te dijo el señor algo, te demora 1 año y después nunca lo termina. Sea largo, pues es 1 año. O tiene que poner técnicos que sepan lo que es un ROF, cómo hacerlo. Por eso la propuesta, cuando ya sale de arriba hacia abajo, ya tiene que estar bien consolidada. Que haya reparo, que haya cambios, que alguien opine, esto no es de ahí, está mal, posiblemente haya, siempre hay. Pero el documento ya tiene que ser hecho por técnicos. Por eso, por una comisión hay abogados, en la comisión hay especialistas en organización, propongo economistas, propongo administradores profesionales para que hagan el ROF. Aprobación. El proyecto debe ser elevado a la autoridad competente con respectivo proyecto de norma de aprobación. Debe juntarse una exposición de motivos. Este proyecto, que va a ser aprobado por decreto supremo para los organismos del gobierno nacional, tiene la aprobación en los casos de los gobiernos regionales, lo aprueba el Consejo Regional. Y en el caso de los gobiernos locales, lo aprueba el Consejo Municipal. ¿No? El resto no por decreto supremo. Difusión. Imprimir el número necesario para distribución a nivel de unidades orgánicas. Todas las unidades orgánicas deben tener el ROF. Todas. Y no es para que se lo guarde el jefe en el carpeta, se lo guarda en el escritorio. Es para que lo difunda la biblioteca y los organismos de nivel superior. Los ejemplares deben ser codificados y numerados. Su distribución debe comprender a los responsables de todas las unidades orgánicas de la entidad. Esta parte de difusión es fundamental, porque cuando cae la Contraloría o cae el órgano de control, lo primero que le pide es si está cumpliendo usted las funciones del ROF o no. Los que han pasado por las auditorías saben que lo primero que le pide la auditoría es sus funciones. Por eso, ¿está cumpliendo usted con las funciones que le corresponden en el ROF? Y si no las ha leído, no las ha visto, no se las ha difundido, no las tiene, ¿cómo responde? Y hay mucha gente que omite conocer las funciones que le competen.
Actualización. La oficina de realización la que a su vez será responsable del ROF. Las actualizaciones se dan por varios motivos. Uno, por creación de nuevos órganos, modificaciones de la ley, y otras porque cambia cuando se modifica la naturaleza o ámbito objetivo de la entidad, a propuesta de los propios órganos internos, cuando se emite norma que modifique el ámbito funcional, cuando sea necesario modificar la estructura orgánica. También para modificar nuestra estructura orgánica. Pero siempre tiene que volver a hacerse todo el proceso. La Nacionalidad tiene que hacer todo el proceso nuevamente y someterlo a la consideración de la PCM o de la Secretaría de Gestión Pública, como vamos a ver. Metodología, fijación de la naturaleza, finalidad y alcance. Determinación de las funciones, agrupación de las funciones por sistema, por proceso administrativo, por funciones su órgano. Lo que vimos antes, ¿de acuerdo? Agrupación de las funciones, como por sistemas. ¿Cuáles son los sistemas de la administración pública que están funcionando ahorita? Lo que hemos visto, tesorería, contabilidad, presupuesto, recursos humanos, ¿no es cierto? Planeamiento o planificación. ¿Quién es la cabeza central de la planificación en el Perú? ¿Cómo se llama? No. Planificación está en no, presupuesto público es presupuesto. ¿Dónde está ahorita planificación? Háganme acordar porque yo me he olvidado ahorita. ¿Ah? Existía antes el Instituto Nacional de Planificación, ¿no es cierto? Y fue reemplazado. Lo eliminaron y ahora lo han creado. ¿Cómo se llama ese organismo que ahora hace la planificación nacional? Háganme acordar porque yo me he olvidado. Sufro de Alzheimer. Sufro de Alzheimer, no recuerdo. No, servir para la parte de recursos humanos y para la parte, otras partes, capacitación. Pues, pero, ¿cómo se llama ese organismo que hace la planificación? Ahora más tarde me hacen recordar, porque yo estoy un poco omnísimo. Pero ahorita se va a acordar uno de ustedes. Acuérdense, últimamente cambiaron al jefe. Agrupación de fondos por sistemas, por proceso administrativo. Por proceso administrativo. O sea, crear órganos o funciones por proceso administrativo. Un proceso administrativo, por ejemplo. Inventen un proceso, creen un proceso administrativo. Compra de bienes. Ya. Compra de bienes, ¿cierto? Usted va a crear para un órgano, para compra de bienes, ¿qué órgano crea? En logística, el área de compras, nada más, el área de compras. ¿De acuerdo? Entonces aparece su unidad como división, lo que sea del área de compras. Es una idea. Esa es la adjudicación. Es otra, adjudicación y todo. O sea, usted va organizando en función de los procesos. Va organizando, para dar también los cargos, porque los cargos van a aparecer también en función de eso. ¿Qué persona se va a encargar de eso? Ya mencionaba. De comprar. Tienen que ser compradores, ¿cierto? Tienen que ser especialistas en compras. Y ese tiene que ser una persona primero honesta. No hay. En compras no hay honesto. Porque lo primero que hacen es la coima si no lo compran. Más ahora en realidad. Entonces, pero ese es el agrupamiento que tienen que hacer, ¿no? Entonces, usted va buscando el agrupamiento en función de las cuestiones formales de los procesos y los procedimientos administrativos, no solamente procesos, sino procedimientos. Por funciones u órganos, ¿no? Por funciones u órganos, están dados en la ley. Y así se determina la estructura orgánica. Metodología para la evaluación de los metodologías. ¿Cómo determinamos la estructura orgánica? Debe previamente definirse la política nacional sobre los niveles jerárquicos y sobre todo tipo de departamentalización. Ya. ¿Por qué creen? Podemos generar departamentos. La departamentalización es una idea, pero la departamentalización, ahora ya no hay departamentos. Antes había, pues, ¿no? Antes había departamentos. ¿Se acuerdan cuando tenemos la clasificación en la administración pública de dirección general, dirección, departamento, división, unidad, subunidad
Y entonces llegaba hasta el último nivel, hasta que llegaba un solo cargo. Entonces vino una orden que dijo, señor, no existe unidad orgánica que no tenga menos de 5 personas. Porque antes le creaba un órgano para cada persona. ¿No? No es así, pues. Entonces, las unidades orgánicas se generan sobre el agrupamiento de funciones y sobre el agrupamiento de personas para cumplir esas funciones. Entonces, si usted no tiene la dimensión, tiene que ponerlos todos en un solo órgano. Vamos a poner un ejemplo, que todo el mundo lo va a entender. Una oficina de personal, un órgano pequeño, que solamente necesita 5 personas. A poder trabajar, usted no va a hacer al interior de esa dependencia una clasificación, divisiones y unidades, cuando solamente son 5 personas. Solamente hay el jefe personal y sus 4 subalternos. ¿Y esa es la oficina del personal? Sí, señor. Eso es, pues. ¿Y qué tiene que hacer? Al final, todo lo que tenga que hacer personal. Todo. Selección, capacitación, evaluación y todo lo demás. Sí, pero solamente son 5 personas. Sí, señor. Pero su entidad solamente tiene 100. Entonces usted va a manejar 100 personas. Y para eso no necesita 50, necesita solamente 5. ¿Está bien? ¿Estamos claros? Tiene usted que tener una organización más amplia en función. ¿Cómo? Claro, porque usted al tener más de, como dice usted, 2000 personas, siempre ya tiene que no solamente carajón, la parte del control. El control de asistencia y esas cosas, tiene que tener una gente que controle. Su organización crece. Son 2000 personas, no es cualquier cosa. Y usted me habla de 2000. Yo tuve la suerte de manejar el Ministerio de Agricultura en el año, cuando fui director general, que fue en el 86, tenía 18.000 trabajadores en la administración del Ministerio de Agricultura. Ahora no tienen ni 500, porque el Ministerio de Agricultura se ha reducido solamente a la parte de Lima, gobierno nacional. El resto ya está descentralizado por las regiones. Entonces ya el ministro solamente tiene él y su grupo de manejo funcional y de manejo político. Pero ya no, las regiones ya no dependen del Ministerio de Agricultura, solamente por línea funcional, ya no de dependencia directa. Por eso que las regiones ahora, de acuerdo con las leyes de descentralización, hacen muchas cosas que van en contra del gobierno nacional, porque se ha descentralizado. Es otro tema que también nos lleva a hacer un ROC. Por ejemplo, el ROC de Agricultura, ahorita el Ministerio de Agricultura es un ROC chiquito. Solamente son el ministro y su directora general. Ya no tiene órganos descentralizados. O sea, no tiene las regiones agrarias que habían antes en mi época. Ya no hay regiones agrarias. Esas regiones agrarias las manejaba yo cuando director general. 18.000 trabajadores. Entonces usted tiene que tener un área de personal. Para poner el ejemplo, que usted me dijo que hizo acordar. Cuando era director general yo tenía 1.000 trabajadores en la obra. No, normal. En la obra. Para administrar 18.000. Ya no se puede, está cerrado. Claro, porque las actividades eran diversas. Pero ese era un exceso, ¿no? Pero le digo la verdad, teníamos 1.000 trabajadores en la obra. Yo tenía incluso un órgano que se llama el apoyo a las órganos ejecutivos. No se preocupe. Está bien en su pleno derecho de llegar tarde. Está bien en su pleno derecho de llegar tarde e irse temprano. Entonces, como le digo, la magnitud de las operaciones hace que usted tenga la cantidad de personal necesaria. Lo que no debe suceder es que usted tenga tal cantidad de personal para manejar pequeñas cositas. ¿Sí? No debe ser al revés. Ahora, 1.000 de repente para mí, ahora viendo los es un exceso. De repente solamente 1.500. No, señor, pero teníamos la OVA, como era que manejaba todos los recursos, entonces teníamos una organización que nos permitía llegar a todo sitio del Perú. Y yo mismo viajaba cada rato. Los fines de semana, viernes de la noche o sábado en la mañana en avión, a cualquier parte del Perú a visitar sus pueblos. Yo me ensuciaba mis zapatitos, ¿sí? Porque eso es lo que es un funcionario de Estado. ¿Qué debe hacer? Ensuciarse los zapatos para él. ¿Y qué cosa iba a ver? Un día se quejaron conmigo, un ingeniero vino para estábamos haciendo el CAP, aquí en México. Estábamos haciendo el CAP. Y vino y me dijo, licenciado, yo quisiera que usted se dé una vuelta donde trabajamos nosotros. ¿Para que vea la inmundicia, mejor trabajamos sin vivir.
¿No me dice nada? Bueno, Remy, un buen día, le dice al director general, me voy a visitar al pueblo. Está así.